Muchas gracias. Damos espacio ahora a preguntas y comentarios. No sé. ¿Sí? ¿Teóricamente va? Sí, vale. Bueno, es una reflexión al hilo de la presentación. ¿No se oye? ¿No? Sí. Está verde, no sé. Igual un poco más fuerte. ¿Sí? No sé, ¿así? Me parece que bueno, sí. Pues es una reflexión al hilo de la presentación de Beatriz, que bueno, me ha interesado mucho y me ha interesado mucho estas categorías que has presentado, pero sí que quería hacer un matiz sobre esta figura del retromacho, porque estoy de acuerdo con esta idea de duro blando, pero creo que, bueno, por lo menos en la figura del duque habría que poner matices a esto, ¿no? Porque yo creo que en el fondo es un duro falso blando, no sé cómo habría que construir esto, que en realidad es duro, porque el personaje del duque, bueno, es un personaje muy violento. Y no solo es violento porque es narcotraficante, sino que es muy violento con las mujeres. De hecho, él en el primer capítulo de la primera temporada, las primeras escenas, él manda asesinar, ¿no?, a su actual pareja porque supuestamente le ha traicionado. Luego después, ¿no?, en este fragmento que has mostrado, él de hecho iba a comprar el regalo para otra mujer, con la que está enrollado durante toda la primera temporada. Es una persona infiel que no reconoce, ¿no?, ni explica ni dialoga esta infidelidad, y que en cambio cuando Catalina, porque él en un momento de la primera temporada se hace pasar por muerto, ¿no?, para evitar un conflicto, Catalina no lo sabe, y cuando él regrese, Catalina ha tenido otra relación que le explica, le monta un pollo. O sea que, ¿no?, estamos hablando de este tipo de personaje. Además es un personaje inaccesible para Catalina, que va a dejar absolutamente todo. Ahí la vemos como la buena chica que estudia, que trabaja y así. Ella abandona la familia para seguir al duque, ¿no? Entonces yo creo que ahí, o sea, no es blando el duque, es muy duro, y es muy duro por dentro. Y esto lo quería relacionar. Nosotros hicimos un trabajo de investigación, sobre todo sobre Sin tetas no hay paraíso. Hicimos también trabajo de recepción, y creo que hay un punto interesante en esto, porque los chicos, fue trabajo con adolescentes, chicos y chicas, y ellos nos decían, ellos se sentían... rechazaban totalmente el personaje del duque, no se identificaban en absoluto, y al revés, lo veían como una masculinidad que se les está imponiendo, la masculinidad de chocolatina, que dicen ellos, ¿no?, y que ellos rechazan totalmente, ¿no? Y bueno, ¿no? Y otra cosa que nos decían es que lo que sí que creían es que ellos debían ser malos para gustar a las chicas, ¿no? Entonces yo creo que esto es bastante, ¿no?, esto nos debe hacer reflexionar. Y en cambio ellas, curiosamente, lo que les hace atractivo el duque no es el físico del duque, que también, pero es el físico vinculado a esta doble cara, ¿no? El hecho de que aparentemente él sea blando cuando en realidad no lo es, ¿no? Y ellas están enganchadas de la crueldad del duque. Entonces, aunque la serie te lo trata de vender como alguien dulce y cruel, al mismo tiempo las personas crueles son crueles, punto, no son dulces, aunque a veces sonrían, ¿no? Son cretinas, asesinas, malvadas, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no?, porque además hay una vinculación muy fuerte de la pasión y del deseo sexual con la violencia, que es lo que un poco también se está ¿no?, transmitiendo o socializando en esta serie, ¿no? Y yo a esto no lo llamaría un fracaso del feminismo, ¿no?, porque yo creo que es un fracaso social, ¿no?, porque las desigualdades son fracasos sociales, y bueno, ahí está el feminismo tratando de cambiar las cosas, ¿no? Era un poco la reflexión, y me ha gustado mucho, ¿eh? No es una crítica. No. Muchas gracias. ¿Esto también está abierto? Sí, ¿no? Vale, perfecto. Muchas gracias por tu intervención. En efecto, el duque, sobre todo al principio, duro por fuera y duro por dentro. Y los mecanismos que juegan ahí con respecto a personaje espectador es algo que no sé si mencionaba en la presentación, pero que si no lo digo, que es la fantasía de redención. La fantasía de yo como espectadora me identifico con Catalina, y entonces voy a hacer que este personaje, que es duro, malo, cambie. Porque va a cambiar por mí, por amor. Porque yo voy a conseguir que cambie. Y de hecho, yo era analista de guiones en Telecinco cuando terminó Sin tetas, no hay paraíso, y todo el planteamiento del final fue con esta idea. El arco del personaje debía ser ese. Él tenía que morir por ella,
y así completar la fantasía de redención. Él es capaz de dejar el narcotráfico y lo que supone el narcotráfico supone la maldad del personaje, ¿no? Y tiene que ser capaz de hacerlo por ella. Y ahí ese sería el arco, ¿no? del personaje. Entonces, yo creo que lo que funciona ahí es algo incluso más complejo que la pura expectación como sadomasoquista, en el sentido que muy bien apuntabas, ¿no? de que te gusta que sea duro, ¿no? O de que las chicas a las que entrevistasteis decían que de alguna manera les enganchaba o les creaba cierta adicción esa característica del personaje, ¿no? Y no sé si quieres, o sea, porque me parece muy interesante que realmente hayáis hecho un estudio, digamos, de recepción sobre esta serie, y también me interesaría eso, saber realmente cómo lo percibían los, en este caso, adolescentes, ¿no? Eran, en este caso, adolescentes, porque es un poco lo que hablaba como conclusión final de la charla, y es que realmente, aunque nosotros quizás como espectadores más formados en la cultura audiovisual podemos interpretar esto como una especie de simulacro, sí que es cierto que las lecturas literales están ahí, y que en la mayoría de los casos seguramente se haga una lectura literal de eso, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, no sé si contestado o no contestado, pero bueno, estas ideas que me surgen a propósito de tu pregunta. Gracias. Perdona, ¿qué entiendes con lectura literal? Lectura literal en el sentido de que nosotros sí que podemos, si establecemos que el retromacho no es más que un simulacro de macho, pero filtrado, es decir, no es realmente el macho ibérico, sino que es el hombre objeto, es decir, una construcción, y como tal construcción muy construida, nada real, de alguna manera, pensada pues para satisfacer a un público, ¿no? Femenino, pues en la línea del libro de 50 sombras de Grey, etcétera, ¿no? Muy construido. Si tú lo interpretas como muy construido, de esa manera, pues no lo interpretas como una realidad. Entonces la lectura literal sería la que se crea a pies juntillas eso, y no lo ve tanto como representación o como construcción, sino como realidad, ¿no? Como una interpretación eso, literal. Bueno, si no hay preguntas, yo sí comentaría algo. ¿Hay preguntas? Sí, vale. Vale, ¿yo? No, al hilo de lo que estabais comentando, y un poco si ponemos en la cabeza las imágenes de esto de Tierra de no sé cuánto, Tierra de Lobos, el Duque y otros muchos personajes de la televisión, especialmente en España, de los últimos, digamos, 5 años, Mario Casas en sus diversos personajes, y tú mencionabas que los chicos lo rechazaban por este look chocolatina, ¿dijiste? ¿O no? Exacto. Yo hago la reflexión de ese varón que se presenta depilado, musculado, como un pincel. Yo creo que, y sabiendo cómo funcionan las teles, yo creo que están más enfocados más que a la verosimilitud de un posible varón, de una posible propuesta de otro varón, de otra masculinidad. Yo creo que están sobre todo enfocados al filo gay, quiero decir, a captar de lado otro mercado. Me parece que precisamente esas bellezas tan, como tú señalabas, tan preparadas, tan construidas, tan de cada ceja, y sobre todo las cámaras son mucho más cariñosas con ellos que con ellas, se puede ver en cualquier serie. Lo que planteo a mí me parece más bien una operación de marketing, es decir, captar para ciertos prime times, para ciertas franjas horarias, determinado público que es más difícil de captar. Pues concretamente, yo no lo veo como un objeto del deseo necesariamente para las chicas. Tú ves a un tipo tan producido y no sé qué dirían las jóvenes que entrevistaron, concretamente el Duque, pero el Duque se llama, ¿no? Pues a mí me parece más como una pintura de un príncipe azul, ¿no? De una imagen evocadora más que una imagen del deseo. Gracias. Yo creo que un poco el prototipo al que te refieres es más el de metrosexual, ¿no? Que es lo que se vino a reemplazar con el uva sexual.
porque si bien es cierto que el metrosexual cuidaba muchísimo más su imagen y de hecho tenía una cierta apariencia que podía confundirse con el modelo gay de atracción, luego el ubersexual vino a cambiar eso. O sea, fue justo lo que reemplazó eso. Es una apariencia mucho más masculina, es decir, pues como en Tierra de Lobos, como tú misma has señalado, ¿no? No se va a afeitar perfectamente como el modelo Beckham, que es el modelo metrosexual, etcétera, sino que pues barba, músculos, de todo, ¿no? Una apariencia hipermasculinizada, pero en el fondo lo que planteamos un poco es que está efectivamente, como decías, tan construido como el metrosexual. Es que hasta esa cámara, cuando la escena que pusiste de Tierra de Lobos, la iluminación, el tiempo que tienen que haber estado para iluminar, que es casi de publicidad, casi de imagen publicitaria. Entonces a mí me parece que ahí hay un objetivo, la tele no hace nada que no sea por dinero. Entonces ahí hay un objetivo, yo creo que tiene que ver con captación de mercado o algo así. Sí, hay sin duda un objetivo. Sí. Aquí hay dos palabras, una palabra una cosificación del cuerpo masculino. Una palabra pedida aquí. Sí. ¿Quién tiene? ¿Dónde está el micrófono? Pilas, que no funcionaba el micrófono. Que ha ido a buscar pilas. Bueno, bueno, queremos probar, intentar a ver si se oye. Que suban aquí, si no. Sí, o acercaros, sí. Paul. Estoy pensando, iba a hacer la pregunta de Mario Casas, pero ya se ha hecho. El Salvador del cine español. Me parece que lo interesante es que compagine que hacer en televisión todavía, ¿no? Y en cine. Y puro blando, ¿no? Como dijiste. Pero es una pregunta sobre el público familiar para Elena, ¿no? Porque tú dijiste que hay un público femenino, masculino, a veces se compagina, sí. Tú has hecho en tus trabajos, ¿no? Sí. Porque tú conoces mejor que yo el sistema en Estados Unidos, ¿no? Pero hace mucho se dice ya no existe el público familiar en Estados Unidos, que todo está fragmentado, ¿no? Es verdad, en Estados Unidos. Lo que me llama la atención siempre en España es desde Cuéntame, sin ir más lejos, siempre gracias. Siempre la tecnología. Ya no, se me oye peor, ¿no? En Cuéntame, si el niño ya no es niño, hay que introducir una niña, ¿no? ¿Y por qué? Para satisfacer a la demografía general, o y también, por ejemplo, series de acción, El Barco. ¿Qué hace esa niña en el barco? No tiene sentido, ¿no? Entonces, serie de acción masculina, supuestamente, pero el capitán tiene que ser padre también para mostrar. Entonces, la presencia de los niños en las series españolas no me gusta nada, ¿no? A mí tampoco me gusta la presencia de los niños en general, porque además los niños pues actúan mal comparado con los mayores, claro. No, o sea, es decir, es como es difícil. Público. Sí, yo me parece que comenté contigo hace tiempo el problema, claro, de cuando yo hice, cuando hicimos, bueno, yo lo escribí, pero estábamos todos haciéndolo, 23F, yo escribí muy poco diálogo para el príncipe, porque era un personaje que era un niño, y había unos actorazos de primera fila, y no podíamos fastidiar unas intervenciones magistrales con un niño que no lo hacía bien, ¿vale? Entonces se le da muy poco diálogo. Pero sí que es verdad, y entonces a mí los niños me repelen bastante por eso, porque la mayoría es que en realidad... Pero sí que hay una obsesión por captar una audiencia lo más amplia posible, en la que cabe pues todo. Y Aquí no hay quien viva, de hecho, es un ejemplo curioso, porque muchas de las tramas que hay en cada episodio son adultas. Es cómico y entonces se rebaja un poco el tono, pero caray, a veces es heavy. Y es una cosa que no solo hay niños en el programa como actores, sino que lo ven los niños, y me parece bien, no lo estoy criticando. Pero quiero decir, forma parte de esa obsesión de a ver a quién cogemos, a cuantos más cojamos, también a abuelillos.
O sea, realmente Aquí no hay quien viva es todas las edades posibles. Y le gusta a todo el mundo. Y le gusta a todo el mundo. Y a cada uno de los miembros de la audiencia le gusta por una cosa diferente. Es difícil conseguir eso es un gran éxito, ¿no? Pero sí que es verdad. Y entonces niños, cuando, pues a ver, vamos a ver si poniendo un niño captamos tal, o poniendo un viejecillo, eso sí, es la obsesión. Sí, desde el médico de familia, es sí, complejo. Una palabra pedida. Sí. Bueno, 1 y 2, y luego cerramos, o 1 y 2, lo que sea. Hola, buenas tardes, soy el coponente de Beatriz González. Y bueno, era un comentario para Elena en relación con aspectos de transgresión en Aquí no hay quien viva. Beatriz y yo hicimos un trabajo hace un par de años precisamente que versaba sobre transgresión y ficción televisiva, ¿no? Y comparábamos un poco el modelo anglosajón por cable de Queer as Folk con Aquí no hay quien viva. Y llegábamos a la conclusión, paradójicamente, de que a su modo Aquí no hay quien viva era mucho más transgresor que Queer as Folk. Pero por una razón de público objetivo, es decir, es verdad que Aquí no hay quien viva, leído bajo una óptica queer, es bastante conservador, a veces harta un poco, porque efectivamente reproduce la expectativa del público general sobre una pareja homosexual media, donde alguien tiene que ser el hombre, alguien tiene que ser la mujer, y es verdad que eso carga bastante y genera una lectura un poco hostil. Pero la verdad es que haciendo un análisis un poquito más profundo y tomando en cuenta la audiencia target de esos personajes, llegábamos a la conclusión de que el modelo español era tremendamente transgresor, porque a Mauri y a Fernando, cuando están en la cama, aunque estén como Epi Blas, que es una discusión que teníamos Beatriz y yo muy habitualmente, ¿no? Yo era más queer tal vez y decía que me parecían un poco Epi Blas, y Beatriz decía, bueno, te das cuenta de lo que realmente significa. Decíamos, bueno, es que esos personajes los está viendo la abuela, el nieto, la madre, el padre, y eso no pasa en Tienes toda la razón, en ese sentido sí. Y entonces hablábamos de, digamos, transgresión por acción, un poco tomando tu nomenclatura, es decir, las acciones de Queer as Folk son intrínsecamente transgresoras, pero después hablamos de transgresión por contexto. Y en ese sentido era mucho más transformadora y realmente era un órdago social plantar una pareja dentro de una comunidad de vecinos que hablaban que sí de los niños, que sí tal. Entonces, bueno, pues era simplemente una reflexión porque la verdad es que me ha parecido súper interesante todas las ponencias, en especial la tuya. Gracias. No, es una excelente reflexión, es verdad, se convierte en transgresión cuando tienes en cuenta que la audiencia que lo está viendo realmente pues es una audiencia de niños y de señoras muy mayores que realmente para ellos sí que es. Puede ser. Y que además está muy bien, porque normaliza una situación, ¿no?, que debería ser normal. Estoy de acuerdo. ¿Otra última palabra pedida? Se te oye más. Bueno, era un poco al hilo del debate que se estaba produciendo antes con respecto me interesaba mucho lo que ha comentado Yolanda con respecto a cómo los adolescentes percibían por una parte la chica un poco la atracción por el peligro de la violencia, la crueldad, y por otra parte el rechazo de los jóvenes de ese modelo que Yolanda ha calificado de chocolatina. Y yo quería, no sé si para la mesa o para la propia Yolanda, quería completar, bueno, que me planteé una pregunta y simplemente, bueno, lo mío no es científico, pero sí que he podido constatar, hablando de los modelos estéticos, hablo mucho con mi estudiante, que se depilan todos, cosa que yo puedo comprobar porque van en pantalones cortos en cuanto a primera hora y yo las tomas depiladas, ¿no? Entonces se depilan por exigencia de las chicas, porque yo les digo, y ahora pasar ese tormento que llevamos los mujeres pasando, y a ver, es que si no te depilas no ligas con chicas. Entonces, lo que me interesaba, la pregunta mía, que Yolanda te ha centrado en la dimensión estética, por decirlo de alguna manera,
No, no. El proyecto, en realidad, lo que se estaba trabajando era cómo se representaban las relaciones sexuales y afectivas en varios formatos, entre ellos las series de televisión, y de hecho las preguntas, todo el trabajo que se hacía de recepción iba muy enfocado a las relaciones sexuales y afectivas. En este caso yo solo me he limitado a explicar, cuando lanzábamos las preguntas, hacíamos el diálogo, pero el énfasis que hacían los chicos y las chicas. Y en este caso, ellos hicieron énfasis, porque vimos algunas escenas de la serie, entre ellas la que ha mostrado Beatriz, y bueno, entonces ellos hablaban básicamente de este aspecto más físico y así, aunque también hablaban de esta cuestión de la maldad, porque decían, es que para gustar tienes que ser malo, para gustar tienes que tratar de mal. Y un poco eso, y las chicas hablaban más de este otro aspecto, de decir, no, pues es que esto te engancha. Y les decíamos, bueno, ¿por qué engancha el niño? Y entonces ellas decían, no, el atractivo está en la doble cara que tiene. En este hecho de que esta idea de la redención, ¿no? Que tú puedes cambiarlo, ¿no? Y que es bueno y es malo al mismo tiempo. Es malo, ¿no? Ellas interpretaban, es malo que los narcotraficantes, pero por Cataluña es muy bueno. Y luego, ¿no? Veíamos escenas en las que había infidelidad, en las que él la usa, la amenaza, bueno, ya sé todo. Y en muchos momentos Cataluña no es nada feliz ni está nada bien, ¿no? Pero entonces ellas sí veían, ¿no? Que esta vinculación del peligro y la pasión, pues, es que les enganchaba. Y bueno, y de hecho, lo duro en el proyecto fue como en estos grupos que las personas más jóvenes tenían 14 años, muchas personas decían, y esto pasa, porque a mí me ha pasado, porque le ha pasado a una amiga, y muchos chicos y muchas chicas tienen ya experiencias en que lo desgracian en sus relaciones sexuales afectivas en violencia. Y se va, no tan exagerado como se intenta en el paraíso, pero a mi amiga le pasó esto. Bueno, yo en realidad quiero solo decir dos cosas, una cosa, y luego cerramos. Es decir, porque me parece interesante en relación con lo que se ha comentado, y pienso que en relación con la televisión, estos productos pienso que hay que considerarlos síntomas y fantasías, más allá de la relación con un real, supuestamente, que está ahí. En ese sentido, pienso en relación con cierta ambigüedad, ambivalencia. Pienso que eso es parte de la, digamos así, como de la estructura interpelativa de un producto de la industria cultural, que tiene que dar, yo diría, dar una de cal y una de arena. Justamente la forma interpelativa, justamente para, entiendo que el producto de masa tiene que interpelar un público de masa y, por lo tanto, moverse en distintos ámbitos. Yo pienso que esta ambivalencia pienso que es típica del producto televisivo, del producto de la industria cultural. Es decir, la multiplicidad de interpelaciones posibles, por lo tanto, la multiplicidad de deseos que se pueden satisfacer y de interpelaciones posibles. Más allá de la cuestión de la realidad, porque evidentemente es una ficción, pero una ficción que al mismo tiempo, yo diría que, bueno, intenta interpelar, intenta vender, como efectivamente se decía, y intenta un poco, bueno, producir una fantasía social. Bueno, algo que quería decir desde antes, entonces me he permitido el lujo de comentarlo al final para cerrar la sesión. O sea, muchas gracias a todos los ponentes, al público, a las preguntas, a los comentarios. Hacemos una pausa para volver a las 6:30. Muchas gracias. Gracias.